Básicamente requiere que el indocumentado demuestre una permanencia física en el país. Bueno, Ibarra, como le decía a Carlos, tuve un tiempo residiendo en Venezuela, alrededor de casi 3 años. Llegué a un momento, creo que importante en la historia venezolana. Capriles se lanzaba como uno de los candidatos a la primaria de la Mesa de la Unidad, junto con Corina 2012 o Machado. 2013. 2012. Okay. Él estaba en plena, comenzaba su campaña. Desde entonces veía a Capriles como una de las figuras principales de la oposición venezolana contra el chavismo. Sí. Quería saber en este momento, además de Capriles, qué otros rostros son visibles y fuertes en este momento dentro de la oposición venezolana. Bueno, uno de los problemas fundamentales de la oposición venezolana es que hay más candidatos que gente, para decirlo de alguna manera, con una expresión popular. Parece que todo el mundo aspira, pero en vez de resolver primero el problema de fondo, hay demasiados aspirantes a la presidencia de la República sin que esas aspiraciones tengan, digamos, coherencia, porque lo primero que hay que hacer es buscar un sentido unitario de la oposición para poder articular una sola propuesta que pueda enfrentar los designios con vocación totalitaria que tiene el gobierno de Maduro. Precisamente ese es un punto que quería tocar. Sé que hay muchos rostros, uno de ellos creo que es Guaidó. ¿Qué le pareció que Guaidó saliera como presidente interino o se lanzara como presidente interino? ¿Eso ha fortalecido la oposición o lo ha debilitado? Yo creo que fue un error garrafal porque eso no existe. O sea, nadie está, para decirlo en términos coloquiales, nadie está medio preñado o preñado. O estás preñado o no estás preñado. Por eso el presidente interino, para violar el artículo 233 de la Constitución, que te ordena convocar elecciones en 30 días, ya han pasado 2 años. Entonces, interinato o eternidad. ¿Cómo es la cosa? Entonces, da por sentado que la categoría o la característica de Guaidó como presidente interino ha sido un error fallido, pero ha sido también reconocido por muchos gobiernos del mundo. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos. Sí, cómo no, porque hay confusiones en el sentido de que esto no es un asunto jurídico. Te vuelvo a decir que allí hay una abierta violación del artículo 233 de la Constitución venezolana vigente. No se convocó a elecciones. Además, él se autojuramentó en una plaza pública, pero eso no pasó por la Asamblea Nacional en pleno, en la sede de su constitución. En fin, se han cometido un montón de errores, pero el asunto no es jurídico, el asunto es político. El gobierno, que sabe bien a lo que está jugando porque es astuto y tiene orientación internacional de la peor, como la de los cubanos, la de los chinos, de los rusos, iraníes y las guerrillas colombianas, aparte del narcotráfico, termina siendo más astuto y logra dividir a la oposición. El asunto de la oposición es tener coherencia, tener sindéresis, es decir, repito como al principio, buscar un mecanismo que nos agrupe a todos, nos dé coherencia y tras un propósito electoral ir acumulando fuerzas para derrotar definitivamente al gobierno. Después del triunfo clamoroso del 6 de diciembre de 2015, donde obtuvimos 2/3 de la Asamblea Nacional, producto del voto popular, la oposición se emocionó y pensaron que el trabajo ya estaba realizado, que el trabajo estaba listo y que Maduro estaba liquidado. Pues no. Ahí es donde incurrimos en el error de que todo el mundo quiere ser candidato, pero nadie quiere poner los caballos delante de la carreta, sino al revés. La carreta adelante y los caballos atrás. Eso no existe. Eso no ocurre en ningún país serio. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de verdad, acumular fuerzas, ganar tantas alcaldías como sea posible, ganar tantas diputaciones como sea posible, ganar tantas gobernaciones como sea posible y no abandonar el escenario como se ha hecho con la abstención. Estados Unidos estaba obligado a seguirlos apoyando porque fue el principal artífice de los apoyos a la oposición en aquel momento, así como Canadá y la Unión Europea. Pero esos apoyos vienen mermando de manera considerable
en el desarrollo del tiempo, porque cuando, por ejemplo, ¿qué pasaría? Respondo con esta pregunta: ¿qué pasaría si siguen transcurriendo los meses y los meses y los años? ¿Los Estados Unidos va a seguir apoyando a Guaidó? Yo creo que no. Yo creo que se van a fastidiar, se van a cansar y van a decir, pero si estos tipos no hacen lo que tienen que hacer, yo tampoco tengo por qué hacer esfuerzos, porque en la oposición venezolana se cometieron unos errores tan graves que en vez de continuar el camino electoral, algunos tomaron el camino fácil, fácil no, duro y difícil, pero que creyeron que era muy fácil y rápido con el tema de las guerras. Se inventaron una guerra el 30 de abril, supuestamente con, digamos, jefes de las Fuerzas Armadas venezolanas, como si aquellos no estuvieran comprometidos con el gobierno por negocios de distintos tipos. Se inventaron otra guerra, la Operación Gedeón, que fueron los capturaron como unos tontos en una playa venezolana porque habían sido infiltrados por el propio gobierno de Maduro. Ellos creen que están jugando con muchachos. No vale, el gobierno de Maduro es gente que tiene experiencia política. Son muy malos gobernantes, pero son muy astutos para la política. Tienen mucha experiencia y tienen además, repito, alianzas con lo peor del mundo. La dictadura cubana, el gobierno de los ayatolás en Irán, el gobierno ruso, el gobierno chino. ¿Tienen o no tienen experiencia? Claro que tienen experiencia. Entonces la cosa es otra. En mi artículo de esta semana que está circulando, yo digo negociar la paz. Cuando en el territorio de Vietnam se estaban cayendo a tiros para matarse, los Estados Unidos y los vietnamitas tenían al propio tiempo una mesa de negociación en París, una mesa de negociación política, precisamente para ver cómo se acababa con la guerra, que había sido muy cruenta. No se ponían de acuerdo en nada. Los vietnamitas querían una mesa rectangular al estilo de la conferencia de Ginebra. Los americanos decían que no, una mesa redonda donde no hubiera triunfadores. Al final tuvieron que buscar una mesa ovalada porque nadie se ponía de acuerdo. Igualmente, ¿dónde se reunían? ¿Quién esperaba a los otros? ¿Quién entraba primero? Bueno, encontraron una solución alternativa, un salón con 4 entradas para que todos lo hicieran al mismo tiempo. Es la política es una cosa negociada. Como decía Aristóteles, la política es el arte de lo posible y de la negociación. De otro modo no nos vamos a entender. Señor Ibarra, haciendo un poco de historia, cuando Chávez estaba en el poder, la oposición incluso tenía determinados poderes, o sea, habían varias gobernaciones lideradas por la oposición estaba muy bien representada en la asamblea, no era mayoría, pero sí era un grupo que hacía bastante presión, había muchas alcaldías en manos de la oposición. ¿Qué pasó al llegar Maduro? Que hemos visto un retroceso completo de la oposición, ha sido aplastado por el PSUV y por la fuerza chavista. ¿Qué ha pasado? Voy a tener que recurrir otra vez a la historia reciente. En 2005 estaba Chávez en el poder y Chávez, que tenía vocación totalitaria, presionaba y presionaba y presionaba con su poder presidencial enorme. Y la oposición cayó en la trampa de abandonar las elecciones parlamentarias. Desde el 2005 estoy hablando, estamos en el 2021, 2005. ¿Por qué pensaban que al abandonar las elecciones parlamentarias Chávez iba a decir, no, cuidado, hay que meterlos otra vez en el redil electoral? Vamos a acomodar las cosas para que la oposición vote. No, Chávez tenía vocación totalitaria y resulta que se cogió todo el Parlamento. De allí vienen todos nuestros males en el orden legislativo y en el orden, digamos, legal en general. Tenemos unas leyes, unos decretos leyes que nos asfixian y no han podido revertirlos. Y sin embargo, cuando la oposición en el 2015 ganó de manera abrumadora, no hizo nada con eso, dilapidó un capital político enorme, por lo que te estoy diciendo. Se engolosinaron con la posibilidad de que cualquiera o todos podían ser candidatos, cuando había que centrarse en lo sustantivo, resolver los problemas de la gente. Yo siempre acuño una frase cuando estoy en televisión o en radio, incluso en mi programa de televisión y radio en Venezuela, que lo hago desde aquí online, que dice lo siguiente: si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, entonces la política no sirve, porque la política es la mediación entre el ciudadano y el Estado, ¿verdad que sí? Entonces, si la gente padece una crisis en el orden social y económico, ¿cómo es que los políticos no se pueden poner de acuerdo para resolver los problemas de la gente? Ese es el problema de la oposición. El gobierno hace lo que quiere y porque lo puede hacer, porque no tiene contención. La oposición perdió su capital político abandonando los escenarios que le eran naturales.
tenía muchas gobernaciones, tenía muchas alcaldías, todo eso se abandonó y todavía a esta altura, después del fracaso de la última abstención en las elecciones parlamentarias, todavía hay quienes piensan, entre ellos Guaidó, de que no se debe asistir a las elecciones de gobernadores y alcaldes que están por celebrarse este año. ¿En qué cabeza cabe, hermano? ¿En qué cabeza cabe?